Razón de la esperanza en nosotros. Muy amados amigos y hermanos, yo soy el pastor David Anglada y hoy vamos a hablar acerca de una razón que vive dentro de nosotros, de una razón de esperanza que está en nosotros. Yo quiero empezar con lo que vamos a ver el día de hoy, creo que es muy especial para todos nosotros. Y creo que es una buena oportunidad para todos nuestros hermanos de también compartir esto con aquellos con quienes han estado hablando acerca de quienes ustedes saben que es nuestra verdadera razón y esperanza, que es Jesucristo. Con todos aquellos con quienes ustedes han compartido acerca del mensaje del Evangelio del Reino, creo que es bueno que compartamos lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero comenzar mirando un pasaje que se encuentra en Colosenses, el capítulo 1, versículos 26 y 27, y dice así, dice el misterio de Dios. El apóstol Pablo había hablado de un misterio que se le había revelado, y él dice el misterio de Dios, que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Jesucristo en cada uno de nosotros es la esperanza de gloria. Esto es maravilloso porque cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, hemos entregado nuestras vidas a Él, sabemos que ahora el Espíritu de Dios ha venido a habitar dentro de nosotros, que ese es el Espíritu de Jesucristo. Y el hecho de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, esté dentro de nosotros, es nuestra esperanza de gloria. Es la esperanza de que algún día estaremos en total separación del pecado. Estaremos en total imposibilidad de fallarle a Dios. Nosotros hemos recibido una buena noticia. Nosotros lo llamamos el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que cada uno de nosotros, personas que estábamos perdidos y sin Dios, que habíamos ofendido a Dios por nuestro pecado, especialmente el pecado de querer vivir nuestra vida a nuestra manera, independientes de Dios. Dios, en su amor, mandó a su Hijo Jesucristo a morir y a tomar el lugar de castigo que era necesario que se castigara por ese pecado de este mundo, este pecado de la humanidad. Todos nosotros, al creer en Jesucristo, al recibir la obra que Él ha hecho, somos participantes del perdón de los pecados y también tenemos la esperanza de una gloria venidera cuando estemos cara a cara con el Señor, cuando aún nuestros cuerpos, aún habiendo muerto, o el día que Jesucristo venga por nosotros, nuestro cuerpo sea transformado de acuerdo a la gloria de nuestro Señor, el cual no solamente murió, sino que también fue glorificado y resucitó. Y ahora está con un cuerpo glorificado. Así estaremos todos nosotros. Mientras estamos en esta tierra, tenemos la gran esperanza. Tenemos una razón para estar contentos, alegres, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Se nos ha dado como una garantía de lo que recibiremos. Más aún dice la palabra, aún cosas como que el que vive en nosotros es más grande que el que vive en el mundo, como refiriéndose a Satanás. El príncipe de este mundo, el diablo, Satanás, no es más grande que el espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y yo quiero compartir más cosas con ustedes el día de hoy acerca de esta razón, porque Jesucristo, como podemos ver, es la razón de nuestra esperanza. Pero quiero que miremos este pasaje que está en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí se nos está diciendo que nosotros siempre estemos con nuestro corazón, con nuestra mente preparada para dar una defensa, para presentar una defensa con una buena actitud, con mansedumbre y con reverencia, ante todo aquel que quiera una explicación, ante todo aquel que demande una razón de esa esperanza que vive en nosotros. Ya vimos el día de hoy que la esperanza que está en nosotros es Cristo mismo, es el Hijo de Dios, es el Espíritu de aquel que murió y resucitó por nosotros, el que está a la diestra de Dios el Padre y que intercede por nosotros, el único que puede interceder por nosotros, de acuerdo a las Escrituras, día y noche. Entonces, nosotros podemos ver aquí una necesidad de dar una razón, lo cual es una explicación racional, algo que se entienda. Es importante siempre aclarar lo siguiente: todo lo que es espiritual, todo lo que es de Dios, solamente se puede discernir de manera espiritual. No se puede discernir con el razonamiento humano. Sin embargo, Dios a nosotros nos da la encomienda de sí dar una explicación racional, una explicación que haga sentido acerca de lo que nosotros hemos recibido. Y en este caso, Pedro nos recuerda, el apóstol Pedro, que debemos estar dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que quiera una explicación de la esperanza que vive en cada uno de nosotros. Debemos estar nosotros dispuestos a compartir el evangelio. La labor de cambiar los corazones y de revelar espiritualmente a la mente y a la vida, al espíritu de las personas, la verdad de Jesucristo, esa labor es la del Espíritu Santo. No es de usted ni es mi labor, pero nuestra labor es sembrar una semilla. Eso lo hacemos a través de la manera en que vivimos nuestras vidas y en este caso, que el apóstol Pedro nos recuerda también, a través de dar explicaciones que hagan sentido, que tengan razón, que sirvan aún para el razonamiento acerca de la esperanza que hay en nosotros. Qué bueno que podemos creer en un Dios en el cual se puede creer porque es un Dios que ha hecho mucho por nosotros y nos ha dado mucho. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en que nosotros tenemos una razón y es una persona, es Cristo. También tenemos una esperanza y esa esperanza es Cristo también y Cristo en nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a explicar esto. La Escritura dice de esta manera en Romanos 12:1. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nuevamente aquí se nos deja ver, luego de muchos capítulos tremendos en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, acerca de nuestra vida espiritual viviendo desde la nueva naturaleza en Cristo Jesús, una nueva naturaleza que es espiritual, que viene de un nuevo nacimiento espiritual. Aún así, reconociendo que vivimos en unos cuerpos mortales, en unos cuerpos y en un mundo lleno de razonamientos, se nos pide que de manera intencional, de manera racional, voluntaria, nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas al Señor. Quiere decir que la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, no es una vida de estar solamente en las nubes, con el deseo de estar en la presencia de Dios. Ciertamente hay parte en eso también. Estamos gozosos experimentando todo lo que tenemos en el Señor.
pero tenemos los pies en la tierra y somos llamados a presentar un culto racional. Somos llamados a nosotros mismos como personas presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos, lo que toca esta tierra, como algo racional ante este mundo. Entonces, hay diferentes razones para nosotros poder creer en Jesucristo. Y yo quiero que pensemos en algunas de esas razones. Por ejemplo, nosotros apreciamos el Evangelio. Esto ya lo mencioné anteriormente. Vivíamos en pecado. Vivíamos independientes de Dios. Vivíamos como la canción, a nuestra manera, a mi manera. De esa manera vivíamos. Pero nos dimos cuenta que esa manera ofendía al que nos creó. Porque el que nos creó para quitarnos de una esclavitud al pecado, porque aunque creíamos ser libres, le servíamos como esclavos al pecado. Y nos trajo a la libertad de poder vivir de acuerdo a Él, que es totalmente bueno y que su voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces Dios nos quitó ese pecado y nosotros comprendemos esto. Y esta es una razón para creer en Jesucristo. También hay otra razón. Nosotros hemos visto y hemos oído, como dice el apóstol Juan, un pasaje que les voy a enseñar más adelante. Nosotros hemos vivido una vida desde que vinimos a Jesucristo. Ha pasado algo con nuestras vidas. Ha pasado algo con el matrimonio. Ha pasado algo con las relaciones familiares y con nuestros hijos. Ha pasado algo en la manera en que tratamos a todos los aspectos de nuestra vida. Todos, desde los más prácticos hasta los más sublimes. Ha cambiado totalmente desde que nos encontramos con la persona de Jesucristo. También entendemos que la fe cristiana, y aquí me refiero al sistema de creencia cristiano, así lo quiero decir en esta noche, la manera de pensar cristiana, de la doctrina cristiana de Jesucristo, es la única manera que provee una explicación verdaderamente racional para lo que es el origen de nuestra vida, para lo que es la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo, para explicar lo que es el significado de nuestras vidas, de qué se trata nuestra vida, cuál es el propósito de la vida. Y finalmente también explica el destino de nuestra vida. El origen, la moralidad, el significado y el destino de nuestras vidas. Ningún sistema de creencia, ni de alguna religión, ni de aún algo que no sea religioso, provee una explicación coherente y racional que corresponda a lo diario de cada día, que explique correctamente y de una manera que de verdad haga sentido cuál es nuestro origen y qué realmente es bueno y qué realmente es malo y de acuerdo a quién es bueno o malo. ¿Y cuál es el propósito y significado de nuestra vida? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino de nuestra vida? De hecho, aprovecho para comentarles a ustedes que en el momento de hacer este video es un día después de la muerte de un gran apologista cristiano llamado Ravi Zacharias, o Ravi Zacharias. Y este hombre, nacido en la India, se fue con el Señor el día de ayer, a los 73 años, luego de defender la fe cristiana por mucho tiempo. Y con este hombre precisamente yo escuché por primera vez los argumentos racionales de por qué la fe cristiana, la fe que nosotros tenemos, es la única que explica todo esto de una manera coherente, con el respeto a nuestros amigos y compañeros de otras creencias. La religión musulmana, la religión budista
o hinduista, el Islam, ya lo mencioné, y otra serie de creencias, ciertamente el materialismo científico o naturalista, y cualquiera de estas otras ideas no son capaces de explicar con coherencia, ni siquiera para alguien que lo mirara objetivamente desde afuera, lo que es el origen de la vida de un ser humano, lo que es bueno y malo, lo que es el significado de la vida y lo que es el destino de la vida. Solo la fe en Jesucristo tiene esa capacidad. Y yo al meditar esto me doy cuenta que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos buenas razones para creer en Él. La primera es la que leímos al principio. Es la única que nos basta. Su persona. Su persona vive en nosotros. Jesucristo vive en nosotros. Quien Cristo es revelado a nosotros por medio de su Espíritu que ahora está en nosotros. Tenemos la buena noticia del Evangelio del Reino. Tenemos todas estas razones aún filosóficas de por qué creer en esta manera, de la manera en que Dios nos dejó escrito para que nosotros creyésemos. Y cuando nosotros pensamos en esta razón, que es una persona, Jesucristo, y en esta esperanza que es Jesucristo, entonces queremos poder también explicarlo. Podemos querer darle razones de todo tipo, razones teológicas como la del Evangelio, razones filosóficas como lo que yo acabo de explicar hace un momento, razones de nuestra experiencia de vida, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado en nuestras vidas, y razones que la misma palabra de Dios nos dice que debemos utilizar como una razón para creer. Quiero que sigamos explorando en la palabra del Señor qué nos dice el Señor acerca de este asunto de creer, porque al hablar de Cristo, quisiera saber entonces qué dice la palabra y qué dijeron aquellos que estuvieron alrededor de Cristo en el tiempo en que se escribió la palabra. Por ejemplo, el apóstol Pedro, quien caminó con Jesucristo, estuvo con él y poco tiempo, solo semanas luego de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, Pedro se encuentra reunido con una serie de miles de personas que en este acontecimiento donde el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia, sobre esos primeros creyentes en la muerte y resurrección de Jesucristo, Pedro empieza a dar una explicación. Y dice así, le dice a todos los que habían en ese lugar, que eran judíos en su mayoría, les dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor mismo, nuestro Dios, llame. Quiere decir que el apóstol Pedro le habló de lo que él experimentó. El haber estado en medio del acontecimiento de la crucifixión de Jesús. Saber que ese mismo pueblo de Israel lo habían crucificado. Y este hombre, luego de haber experimentado algo tremendo frente a esta gran multitud de personas, les comparte la noticia de que ellos mismos habían sido los participantes de la crucifixión del Mesías, del Cristo. Pedro les dio una razón por la cual ellos debían creer.
Ciertamente el Espíritu Santo tocó los corazones de ellos y ellos pidieron con la pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro les explicó que debían cambiar su manera de pensar, debían arrepentirse, debían ser bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para que entonces sus pecados fueran perdonados y recibieran el mismo don del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo que se acababa de experimentar en ese momento. Quiere decir que Pedro dio una razón. Juan, el apóstol Juan, el que estuvo acostado aún en el pecho de Jesús, que estuvo allí frente a la cruz con él, al que Jesús le dijo, ahí está tu madre, hablando de María, y a María le dijo, ahí está tu hijo, para que se cuidasen el uno al otro. Ese mismo dijo lo siguiente, varias décadas más tarde escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. ¿De dónde puede venir el gozo de una persona? De saber que la vida misma fue manifestada. La mayor representación de la vida, el autor de la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios el Padre, fue manifestado a este mundo, que hubo unos que lo vieron con sus propios ojos, lo palparon, lo contemplaron, lo admiraron y luego hablaron, aunque les costó la vida, de lo que vieron y lo que oyeron. Entonces, Juan también dio una razón acerca de Jesucristo. Miren lo que dice el escritor de la carta de los Hebreos. Dice así en Hebreos 1, del versículo 1 a la primera parte. Quiero decir, aquí pusimos la B, pero es la primera parte del versículo 3. Dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aquí se muestra a Jesucristo como el creador de todas las cosas, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios. Recuerden que Él es el que vive dentro de todo aquel que ha creído en Él, el que es la fiel imagen de lo que es, el que sostiene todo con su palabra poderosa. ¿Qué se dice de Él? Por medio, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es la razón que da el escritor de Hebreos para que creamos en Él? Dice que de muchas veces y de varias maneras, por medio de los profetas, a todos los antepasados, Dios el Padre habló por medio de su Hijo. El Hijo de Dios fue manifestado, pero antes de ser manifestado, antes de ser visto en el mundo hace unos 2000 años atrás, por mucho tiempo antes, muchos profetas hablaron de él. Dios el Padre anticipó que su Hijo vendría a este mundo. Esa es la razón de peso que nos da el escritor de Hebreos. Una razón parecida nos da el apóstol Pablo en Romanos 1, del 1 al 4, cuando él se introduce en esa carta y dice así: Pablo,
siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay mucho que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que lo que él habla, lo habla porque él ha sido apartado para ser un comunicador de la buena noticia de Dios, del evangelio. Que este es un evangelio, una buena noticia. La noticia de que aparecería la solución para los problemas de la humanidad, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y que esa solución había sido, ese evangelio, esa buena noticia fue predicha por medio de los profetas y quedó escrito en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que el apóstol Pablo también dio una razón. Dio la razón de que era necesario creer porque esto fue dicho desde antes y luego se cumplió. De la misma manera, también en otra carta, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice de esta manera: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego continúa dando otras razones. Nuevamente, el apóstol Pablo da una razón poderosa, da una explicación racional. Hace sentido lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en pocas palabras, dijo lo siguiente: yo les he predicado un mensaje, les he dado la buena noticia del evangelio, el evangelio, que es la buena noticia de Jesucristo. Si ustedes lo retienen y lo creen, entonces no han creído en vano y son salvos. ¿Cuál es esa noticia? Pues primero que nada, en primer lugar, lo que les enseñé es que por nuestros pecados Cristo murió de acuerdo a algo que había sido dicho antes de que Jesús naciera. Estaba escrito en las Escrituras. Estaba también escrito que él sería sepultado y que resucitaría al tercer día, también conforme a las Escrituras. Yo quiero que aquellos de ustedes que nunca habían escuchado esto, yo sé que muchos de ustedes sí, pero aquellos que nunca lo han escuchado, se hagan la siguiente pregunta. Si de alguien se dijese algo por muchos siglos de anticipación y luego se cumple, y se cumple al pie de la letra, y se cumple de tal manera que no es solamente una sola cosa, sino que se cumplen muchos detalles de la vida que se dijo de esa persona. ¿Creerías en lo que diría esa persona? ¿Creerías si alguien te dijera que dentro de cientos de años ocurriría algo por medio de una persona y luego otra persona dijera lo mismo y luego otra persona diera otros detalles y luego otro diera otros detalles y varias decenas de personas por varios siglos, incluyendo algunas más de 1000 años antes, dieran detalles de algo que ocurriría más tarde y de alguna manera tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y luego darte cuenta que todo lo que dijeron se cumplió a la perfección?
¿prestarías atención a lo que dijo ese del cual se predijo todo lo que se ha dicho? De quien también se dijo que es la palabra de vida, que es el único camino hacia Dios el Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos hablarte de lo que hemos visto y oído. Nosotros podemos hablar filosóficamente, acerca de la única manera de explicar cuál es nuestro origen, qué es lo bueno y lo malo, cuál es el propósito de nuestra vida y cuál es el destino de nuestra vida de una manera coherente y que haga verdadero sentido y que corresponda con lo práctico de la vida. O podríamos también llevarte a través del tiempo a lo que fue escrito mucho antes que se cumpliera. En fin, hay mucho que podemos hacer para dar razones de la persona que vive dentro de nosotros. La razón misma es Jesucristo. La esperanza de nuestras vidas es Él, es Cristo Jesús, es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y nosotros debemos estar dispuestos a dar una explicación de por qué se debe creer en Él, de la manera que sea necesario, y el resto dejárselo a Dios, porque es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el que produce ese momento de sí creo en la otra persona. Es un corazón dispuesto, humilde, arrepentido delante de un Dios todopoderoso que lo ha creado todo, que una persona puede recibir ese regalo también. Pero quiero mostrarte algo más en esta misma línea de lo que hemos venido hablando. Y es lo que yo llamo una razón racional de nuestra esperanza. Ya dijimos que el Antiguo Testamento contiene cientos de profecías acerca del Mesías, de Jesucristo, del Cristo. Y que algunas de estas profecías fueron escritas más de 1000 años antes del periodo del Nuevo Testamento. Un ejemplo de eso es el Salmo 22. Le muestro algunos pasajes, versículos del Salmo 22. Cuando dice, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Muchas personas al leer esta palabra, este pasaje, se dan cuenta cómo de manera clara describe muchos de los detalles, algunos de los detalles de la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Lo que celebramos cuando tomamos la cena del Señor, que el Hijo de Dios vino como un ser humano, no como un espíritu, vino como ser humano y como ser humano murió. Al tercer día, como decían las Escrituras, también resucitó. Pero muchos han querido negar que Jesús realmente murió. Al estudiar los detalles que están en este pasaje junto con otros detalles, algunos de los cuales, al igual que este pasaje, fueron escritos y están documentados aún por no creyentes, que fueron escritos más de 1000 años antes de que ocurrieran en la persona de Jesucristo, muchos, al ver esto, aún han querido no creer que realmente Jesús murió. Y hay un ejemplo interesante que aquí lo tengo en inglés y lo voy a traducir. Y este es del Journal of American Medical Association, o la revista profesional científica de la Asociación Médica Americana, una de las revistas científicas más reconocidas.
Y ellos, al analizar las evidencias históricas y médicas, en particularmente del pasaje que yo les mostré, dijeron lo siguiente, y esto quedó mostrado en esa revista en el año 1986. Dice así: claramente, el peso histórico de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de la herida en su costado por su lado fuera infligida, y apoya la visión tradicional de que la lanza puesta entre su costilla derecha, adentro de su costilla derecha, probablemente perforó no solamente el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, lo cual aseguró su muerte. De acuerdo a esto, interpretaciones basadas en la idea de que Jesús no murió en la cruz aparecen estar en contra del conocimiento médico moderno. En otras palabras, la Asociación Médica Americana reconoció que negar la evidencia histórica y médica de la muerte de Jesús sería estar en contra del conocimiento científico médico en la actualidad. En otras palabras, para los que necesitan un poco de evidencia, es importante comprender que la evidencia de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de todos aquellos que lo vieron, y la extensa evidencia arqueológica e histórica de todo lo que fue escrito y comprobado aún antes que Jesús viniese y lo manifestara, son evidencias racionales y nos dan lo que yo llamo una razón racional de nuestra esperanza. Algunos necesitan esto y el Espíritu Santo lo va a usar. Hay tantas maneras que nosotros podemos demostrar que nuestro Dios es quien Él dice que era, y quien más de 40 autores, escribiendo por casi 2000 años, los 66 diferentes libros que forman lo que conocemos, la Biblia, mostraron como un solo mensaje coherente lo que ustedes, la mayoría de ustedes que me escuchan y yo, creemos el día de hoy. Un detallito más para compartirles. Hay un libro que fue escrito que se llama La ciencia habla, Science Speaks, y lo escribió este astrofísico de la Universidad de Cornell en Nueva York, y él calculó la probabilidad de que por lo menos 8 profecías de Jesús se pudiesen cumplir. 8 profecías, lo aplicamos a Jesús, pero cualquier 8 profecías acerca de una persona se pudiese cumplir. La probabilidad estadística de eso es 1 en 10 a la 17 potencia. Para entender eso, para aquellos de ustedes que no les gusta mucho la matemática, a mí sí me gusta bastante la matemática y me impresiona mucho esto, quiero que pensemos en lo siguiente. Si hay un grupo de personas, de 100 personas, y hay 50 hombres y hay 50 mujeres, la probabilidad de que yo escoja al azar, de manera espontánea, a un hombre o a una mujer, si hay 50 y 50, la probabilidad es de 50%, es de 1 en 2 personas. Es bastante alta esa probabilidad. Pero en este caso, la probabilidad es muy pequeña de que 8 profecías se puedan cumplir en una sola persona. Que de usted digan 8 profecías con un tiempo, ni siquiera hablemos que haya sido cientos de años o miles de años antes, solo un poco de tiempo antes, y que después se cumplan todas en usted, tienen una probabilidad estadística ridículamente grande. Para darle una idea, mírenlo de esta manera.
Aquí en Estados Unidos tenemos un estado, de los 50 estados de Estados Unidos, el estado más grande es el estado de Texas, de Texas. E imagínese usted que nosotros llenásemos el espacio completo del estado de Texas con monedas de plata y que lo llenásemos a tal punto de que lo pudiésemos llenar 2 pies de alto de monedas de plata. Ahora imagínese que usted es lo suficientemente grande como para poder tocar cualquier lugar en el estado de Texas y poder a la misma vez agarrar cualquiera de esas monedas. La probabilidad estadística de que usted logre escoger una moneda al azar que se haya predeterminado, eso es lo mismo que el 1 en 10 a la 17 potencia. Es prácticamente imposible. Y eso son solamente 8 profecías. Hay más de 300 profecías acerca de la venida primera de Jesucristo. Si yo se las mencionara algunas, todas, una a una, no acabaríamos el día de hoy, pero le menciono algunas brevemente. Se dice que el Mesías nacería de una mujer, que el Mesías nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería descendiente de Abraham, que sería descendiente de Isaac, que sería descendiente de Jacob, que vendría de la tribu de Judá, que sería heredero del reino de David, que sería llamado Emmanuel, que pasaría tiempo en Egipto, que habría una masacre de niños en el momento del nacimiento del Mesías, que habría un mensajero que prepararía el camino del Mesías, y que ese mensajero sería Elías, lo cual Jesús mismo explicó cuando ocurrió, que el Mesías sería rechazado por su propia gente, que el Mesías también sería un profeta, que el Mesías sería declarado hijo de Dios, que sería llamado Nazareno, que traería luz a Galilea, que el Mesías hablaría en parábolas, que el Mesías sería capaz de sanar a los rotos de corazón, que vendría de la orden de Melquisedec, que sería llamado un rey, que sería alabado por medio de niños, que sería traicionado, y por cuánto dinero sería traicionado, que sería falsamente acusado, que se quedaría callado delante de sus acusadores. Y bueno, hermanos y amigos, yo no voy a seguir leyendo esta larga lista, pero hay más de 300 profecías acerca de esto. Qué maravilloso es también pensar con el Espíritu, con nuestro Espíritu, donde el Espíritu Santo que nos habita también y que vive unido a nuestro Espíritu, en aquellos que hemos creído en Jesucristo. Qué bueno es que se nos revele en nuestros espíritus la verdad de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, quien vendrá por todos aquellos que creen en Él y que reinará sobre esta tierra. Y su reino no tendrá fin. Qué bueno es creer de esta manera. Qué bueno es creer también con nuestro cuerpo, con lo que hemos visto, con lo que hemos palpado, con lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestra vida práctica que ha cambiado. Nuestras vidas mismas ya no son las mismas desde que vinimos a Él. Qué bueno es comprender aún con razonamientos filosóficos y racionales de que no hay evidencia más grande de ninguna otra cosa en el universo que del hecho de que Jesús es quien Él dice que es, que el Hijo de Dios es quien dice que es. Si todas estas evidencias son así, ¿podrías atreverte a dar el paso? Tú que no has creído todavía, a ti te hablo en esta hora. ¿Te atreverías a dar el paso de entregar tu vida a uno de quien se dice que hay que entregarse de la vida? Si Él dice que solamente por medio de Él puedes ser salvo del pecado, de una eternidad sin Él, y que la única manera es rindiéndote a Él,
abandonando el pecado de vivir a tu manera y tomándolo a Él como el dueño y el Señor, el protector de tu vida. Aquel que te va a guiar, aquel que te va a acompañar, el que va a ser el gozo de tu vida de ahora en adelante. ¿Te atreverías a creer en Él en esta hora? ¿O acaso necesitarías mayores evidencias? Si se calcula aún la evidencia estadística de las 300 profecías, el número es tan alto que ni siquiera se podría comparar con la cantidad de átomos en el universo. La cantidad de átomos en el universo es menor, de acuerdo a los científicos, que la probabilidad estadística de que las 300 y pico de profecías se cumpliesen en Jesús. Es imposible poder creer racionalmente en Jesús, aunque te estemos dando una explicación racional. Yo oro para que el Espíritu Santo en esta hora te muestre lo que debes hacer, entregarte a Él, confiar en Él. Si Él ha demostrado que se puede confiar en Él, que se puede confiar en sus palabras, que Él tiene el control del origen y el destino de nuestras vidas, que Él le da propósito a nuestras vidas, que Él es el único que determina qué es correcto y qué no es correcto y cuál camino debemos seguir. Y por miles de años ha quedado escrito su récord perfecto de demostrar que Él es quien Él dice que es. ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué no? ¿Por qué creer y seguir viviendo algo que está por debajo de lo mejor que se te puede ofrecer? Ciertamente hay nosotros los que hemos creído una razón y una esperanza y queremos que tú la tengas también. Así que yo voy a orar. Voy a orar por ti, el que me estás escuchando y que en esta hora estás tomando la decisión de rendirte a de quien se dijeron tantas cosas y las cumplió, y que el día de hoy te dice, hoy es el día de tu salvación. El que cree en mí vivirá eternamente. El que cree en mí, el que me busca, me encontrará. Si me buscan de todo corazón, así dijo él. Yo quiero orar por ti para que tú puedas creer en este día y para que lo recibas y te goces desde este día. Señor, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad de compartir y deleitarnos realmente. Disfrutarnos el mirar tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la luz que guía nuestros caminos. Y tú mismo eres la palabra. La palabra viva eres tú. Gracias, Señor, por toda la clase de argumentos, de defensas, de apologías, de razones que podemos dar de por qué podemos creer en ti. Razones de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestro razonamiento y sobre todo lo que tú nos has revelado a nuestros espíritus, que jamás nos imaginamos que conoceríamos, porque tú dijiste que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que tú has preparado para los que te aman. Señor, por medio de todas las maneras posibles, tú nos has permitido creer en ti. Y yo te doy gracias por ese privilegio, por tu gracia y tu misericordia con nosotros. Y yo te pido en esta hora por todos aquellos que en esta hora, al escuchar este mensaje, han tomado una decisión en sus corazones, una decisión determinada de ya no vivir como si tú no existieras, de ya no vivir a la manera de ellos, de ya no vivir de acuerdo simplemente a una tradición, sino vivir de acuerdo a la verdad tuya, aún la verdad que ha quedado escrita en tu sagrada palabra, Señor. Gracias por esto, gracias por lo que vas a hacer en la vida de cada una de esas personas. Aún gracias porque yo sé que los vas a conectar a ellos con otros como nosotros y como otros que estamos escuchando este mensaje en esta hora, que serviremos como sus hermanos y hermanas en Cristo. Y juntos creceremos hasta que venga ese precioso momento donde te encontraremos a ti cara a cara
tal como también lo has dicho. Y si todo lo anterior lo has cumplido, aún creemos también con mayor seguridad que tú vendrás y que harás todo lo que has dicho con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Y en el nombre de Jesús es que declaramos esta salvación, es que declaramos todo esto que hemos hablado y orado el día de hoy. Y te doy gracias por los nuevos corazones, por la nueva vida que ha empezado en aquellos que han creído en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amigos, nos despedimos en esta hora, pero esperamos que ustedes puedan conectarse y continuar viendo estos videos, o aún mejor todavía, conectarse con cualquiera de nosotros, con otros que han creído lo mismo que acabamos de hablar aquí, para que todos puedan creer y crecer de la misma manera. Un abrazo a todos.